En el primer semestre hemos visto la creación, donde nada comienza a existir por la voluntad de un Dios inteligente y bueno, un universo que es inteligible, es bueno, que Dios sostiene con su providencia. Y todo eso tiene como propósito, como fin, como objetivo el ser humano, que tenga vida y que tenga vida plena. Y eso es realmente lo que estaba previsto por Dios. Pero interviene el pecado, un acto humano malo, desordenado. Se subleva el ser humano contra Dios y ese desorden que introduce provoca el dolor y la muerte. De ahí comienza la historia de la salvación. La Santísima Trinidad, revelada al principio por el Padre, en la plenitud de los tiempos se revela en la encarnación, ese ser humano, verdaderamente humano, hijo de María, verdaderamente Dios, hijo del Padre, que hace una vida de perfecta obediencia, con lo cual las consecuencias del pecado original quedan solucionadas. Quedamos entonces en que todo debería haber estado bien, pero hemos matado al Hijo de Dios. Resucitó, subió al cielo y nos envió el Espíritu Santo, con lo cual esa promesa de la vida y la vida plena sigue en pie. Esa vida plena es la vida de Dios. Entonces Dios nos hace participar de su vida plena por medio de la gracia. En la nueva etapa, con Jesucristo en el cielo, es el Espíritu Santo el que conduce la historia de la salvación. Él es el dispensador de la gracia que nos mereció Jesucristo. Desde toda la historia entonces, está esta promesa de vida plena, de la gracia, pero ¿cómo se consigue? Eso es una flor de pregunta. El ámbito propio de acción del Espíritu Santo es la Iglesia. Como toda la Trinidad está presente en todas partes, pero la Iglesia es su lugar privilegiado. Desde ahí ejerce su comando del plan que ya empezó a ejecutar en la antigua alianza por medio de los profetas, que acompañó a Jesús con numerosas intervenciones. En estos últimos tiempos, por medio de su Iglesia, sigue interviniendo hasta la plenitud final. La dispensación de la gracia, la vida de Dios en nosotros en cuanto don creado, va a ser tema de gran parte del segundo semestre, y una vía privilegiada son los sacramentos, que veremos más adelante. Hay una especie de batalla entre el orden puesto por Dios, que respeta nuestra libertad, y el desorden que causan nuestros actos de desobediencia, nuestros pecados. El orden es de Dios, el pecado es del ser humano. Es malo, causa el mal. La mal es ausencia de bien debido. Y el principal bien es la vida. Por lo tanto, la pérdida de la vida, la entrada de la muerte en el mundo, es consecuencia directa del pecado. Y si bien hay un pecado original originante que abre las compuertas, cada uno de nuestros pecados personales va ratificando y apropiándose de esa muerte que es el pecado, el apartarse de la vida de Dios. Entonces, si ustedes siguen en el catecismo, del artículo 9, número 748 en adelante, una de las cosas que profesamos en el credo es: creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Hay mucho para leer, para comprender, y un cambio importante de paradigma. En la antigua alianza el sacerdote se encargaba de ofrecer sacrificio y el gobernante era el pastor del pueblo. Nosotros hemos hecho basados en David, el rey
pastor, una figura que integra ambos aspectos. Sin embargo, nunca hay que olvidar que hay una separación que corresponde mantener entre lo que es un cristiano por ser cristiano y lo que es un cristiano por ser ciudadano. Son dos roles distintos que tienen su primacía. Es más importante la vida eterna que la vida común, pero son roles distintos. Por lo tanto, no es lícito impedir la fe de una persona. Etimología de la palabra iglesia está convocare, llamar juntos, sinagoge, sinagoga, que es más o menos lo mismo, Kyriake, que viene de church en alemán, y church en inglés y Kirche en alemán, tiene una multitud de signos que son presentados por San Pablo principalmente, pero también por el mismo Jesucristo. Esa iglesia está constituida por todos sus miembros. Hay miembros que pertenecen visiblemente por el bautismo y miembros que pertenecen por su vida y por no haber rechazado a la iglesia. Tiene que darse ambas cosas. Estamos por el número 769 ahora. Mientras tanto, esa iglesia incluye pecadores y justos, pero se consumará en la gloria. Ese es el número 769. Tiene dimensión visible y espiritual. Es una comunidad de fe, esperanza y amor, como una comunidad visible. Es un organismo donde hay un orden de subordinación, que es lo más importante y que es lo que se ordena al fin de la iglesia. Es un misterio de unión de los hombres con Dios, número 772. Su estructura, la estructura de la iglesia, apunta a la santidad de los miembros en el mundo. Es un misterio, relean con cuidado los números 774 en adelante, los sentidos de sacramento, misterio, instrumento de redención universal, no está cerrada sobre sí misma. Aunque hay sectas que intentan eso es incorrecto, no es la verdadera iglesia de Cristo. Y, número 781 en adelante, la iglesia, que es pueblo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Es un pueblo sacerdotal. Ofrecen sus propias vidas como sacrificio a Dios agradable. Profético, el profeta es el que lee la realidad con los ojos de Dios. Real, viene de rey, está destinado a mandar el universo. Por el momento, el grado de conocimiento del orden y la firmeza de nuestra voluntad no nos permiten que eso funcione bien. Pero si mira el 786, para el cristiano, servir es reinar, porque es hacer lo que Dios hace con nosotros. La iglesia es comunión con Jesús en Jesús. Entonces, número 789. 3 aspectos de la iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por la unión con Cristo. Cristo cabeza del cuerpo y la iglesia esposa de Cristo. Eso lo desarrollan los números siguientes. Una, porque su fundador es uno, porque quiere nuclear a todos los seres humanos en un solo rebaño de un solo pastor, como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Apostólica, porque Jesús se juntó a un grupo de apóstoles y a ellos les dio el poder de continuar su obra, pero van a ser empujados por el Espíritu Santo. Y desde el número 813 en adelante desarrolla estos puntos. Hay iglesias particulares. No es que sean sucursales de una iglesia más grande. Tampoco la iglesia es una federación de iglesias menores. Aquí está el tema de la participación que intento que profundicemos a lo largo de este semestre. Subsiste en la iglesia católica, pero hay verdadera iglesia en otras instancias, porque Dios no niega sus dones a los que lo buscan de sincero corazón. En particular tenemos el cisma con nuestros hermanos griegos, los ortodoxos, que todavía no está bien resuelto, y atravesar por esa unión, que se recomponga la unidad de todos los cristianos, empezando por esta gran división, donde ambos somos verdadera iglesia, pero por minucias hemos quedado separados.
La Iglesia Santa, el amor, la caridad, es su corazón. Y católica universal, es una palabra de origen griego. De nuevo, cada una de las iglesias particulares, la Iglesia de Santiago del Estero, la Iglesia de Roma, la Iglesia de Tucumán, son católica, universal, porque es la misma Iglesia católica presente en esa iglesia concreta. También hay algo de eso en la iglesia doméstica, tema sobre el cual tal vez no podamos entrar mucho, pero es muy bueno. 833. Una iglesia particular es la diócesis o términos similares, eparquía, delegación apostólica, etc. Por la comunión con Roma son plenamente iglesia. Si se separan de la comunión con Roma, eso es el cisma, dejan de ser verdadera iglesia, aunque quisieran sostener todos los principios válidos. Porque ese, no lo sostienen, quien juzga la ley no es su cumplidor, es su verdugo, lo dice San Pablo. Se pertenece de pleno derecho por el bautismo y la vida eclesial. Tema que lo van a encontrar en los puntos 836 en adelante. ¿Cómo se relaciona la iglesia con los no cristianos? Invitándolos a participar de la fiesta de la vida, de la gracia. La iglesia quiere que todos se salven, por lo tanto, si es verdadera iglesia, predica el evangelio. Eso vale a nivel del individuo y de la comunidad. Cada uno con sus modos y sus medios, obviamente, los dones que tiene. La misión es una exigencia de la catolicidad de la iglesia. 846 explica la frase, fuera de la iglesia no hay salvación. Léanlo para tenerlo bien claro. La palabra clave en todo esto, cambio de vida, conversión, cum vertere, vertirse con el otro, hacer un solo flujo. Por medio de la conversión aceptamos la invitación al cambio de vida. Esta palabra está ligada con la palabra penitencia y metanoia, son la misma palabra en griego, castellano y latín. Cambio de vida, cambio para bien. Y esta iglesia ha sido fundada por Jesucristo sobre los apóstoles que nos invitan a la conversión. Es célebre la frase de Pablo, en nombre de Cristo te rogamos, déjense reconciliar con Dios. Una vez que desaparecieron los primeros apóstoles, fueron eligiendo sus sucesores, los obispos. Tienen una potestad, pero no son el grupo de los 12. Esos 12 son únicos. Sin embargo, cada obispo es verdadera cabeza de iglesia y son corresponsables de las iglesias. Con eso llegamos al 865. Luego está cómo se pertenece, cuántos tipos de cristianos hay. La totalidad de los miembros de la iglesia se puede partir de varias maneras. Una sería visible e invisible. No la vamos a usar acá. De lo que tienen pertenencia plena, podemos hacer una primera división según que tengan votos, o sea, un compromiso con promesa pública o privada de fe, la vida religiosa básicamente, o no. Gente que el único voto que tiene, que no es propiamente un voto, es el bautismo. A estos llamamos vida religiosa o vida consagrada, y a estos los llamamos laicos. Ahora, también hay otra manera de partir esta población. De un lado, los que tienen el orden sagrado, el sacerdocio, una consagración especial para servir a Dios. Y por otro, los que no. Entonces, a los que tienen el orden sagrado, los llamamos sacerdotes. 3 grados. Diácono, presbítero y obispo que tienen la plenitud del sacerdocio. Y a los que no son sacerdotes los llamamos laicos. Con lo cual, tenemos un problemita, porque hay 2 palabras idénticas, pero que significan cosas distintas. Entonces, cada uno de nosotros pertenece a uno de estos cuadros, a veces a más de uno. Los religiosos sacerdotes, como en mi caso, tenemos los votos religiosos
y el orden sacerdotal estamos en esta zona. Una persona cristiano de la calle está en esta zona. No tiene votos, no tiene sacerdocio, pero construye el reino. Ese es su gran sacerdocio. El sacerdocio ministerial es algo querido por Cristo. Y en total nos dejó 7 sacramentos que veremos en el segundo semestre. Los sacramentos son los canales ordinarios de la gracia, participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros en cuanto don creado. Esa vida plena se recibe al modo de un hábito, que es la gracia. Esta organización de la iglesia es jerarquizada, no estratificada, es jerarquizada por responsabilidades. El Colegio Episcopal, números 880 y siguiente, tiene la potestad suprema y plena, con el consentimiento del sumo pontífice. Es decir, el concilio de los obispos tiene autoridad amplia, amplísima, sometido a Pedro. De hecho, una de las discusiones con nuestros hermanos ortodoxos llevó a que uno de ellos dijera: necesitamos un papa, el papa. Pero bueno, todavía no hemos llegado a un buen diálogo. Número 888. El título del catecismo dice: la misión de enseñar. Yo prefiero que digamos la misión de anunciar, porque hoy enseñar se ha hecho odioso. Pero ¿de qué sirve anunciar si no se anuncia con precisión, con claridad, con certeza de verdad y con testimonio? Por eso es que la palabra correcta en realidad es enseñar, pero vamos a dejarlo abierto al anunciar. Es el primer deber del cristiano, anunciar la buena noticia, con sus hechos, con sus palabras, en cada ambiente en el que se mueve. Por eso cuando dicen que Argentina es un país católico, es una mentira, es una alucinación, un delirio. Hay gente pasada por agua, que se cree bautizada, pero que no vive como es. En realidad es bastante más complejo que eso, pero para que se den cuenta que por ahí se critica injustamente a la Iglesia por sus peores miembros. Misión de anunciar o enseñar, la misión de santificar, donde ahí corre el ejemplo de manera particular, la misión de gobernar. Gobernar porque Jesús nos ha dejado para instaurar el reino de su Padre. Gobernar es conducir a la instauración del reino. Número 912. Los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Esto está dentro del marco de la misión real. Real quiere decir rey, gobierno, los laicos. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía. Los dos aspectos: ser cristiano, ser ciudadano. Recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. Hay un orden de jerarquía. Dios es más importante que cualquier gobernante, por bueno, lindo o poderoso que sea. Todo poder en última instancia viene de Dios. Ahora, tenemos demasiados ejemplos de abuso de poder, pero eso no quita el principio, que el poder solo puede venir de Dios. El demonio no tiene poder. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Con lo cual, se han suscitado en el pasado algunos problemas, como conflictos de roles. Eso es por ignorancia, por no detenerse a pensarlo bien, errores de ambas partes. Una jerarquía ignorante, un laicado ignorante. Por eso es que creo que es de suma importancia entender que todos somos cristianos bautizados, que el derecho a conocer a Cristo es también nuestro deber. Y hay más en el Catecismo y en el Código de Derecho Canónico, pero se los dejo para alguna otra vez. Estoy a disposición para preguntas o comentarios.